Hola amigos, saludos cordiales a todos. Es para mí un privilegio nuevamente estar aquí frente a ustedes en este canal, y esta es la vida eterna, para llevar una nueva presentación. Queremos que la palabra de Dios se expanda por todas partes. Y si ustedes tienen ese mismo deseo, nos van a ayudar a compartir estos temas con otras personas, a quien ustedes desean que también participen del gozo y la alegría de conocer a nuestro amado Salvador. En esta mañana, o en este momento, hemos traído un tema titulado Nuestros pioneros adventistas. Al hablar de esto, también estamos hablando de algo que está implicado. Es decir, al hablar de nuestros fundadores, también estamos hablando de la Iglesia de Dios en esta tierra. Así que relacionándolo con esto, vamos a comenzar en este punto enfocándonos en la Iglesia de Dios que Él ha fundamentado en esta tierra. Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a buscar en el libro de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Leamos en nuestras Biblias. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En nuestro contexto, preguntamos, es decir, en este mundo, ¿dónde es que tiene inicio la iglesia de Dios? Vamos a ir a las Sagradas Escrituras nuevamente, vamos a ir al principio de ella. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 27, se nos dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La iglesia de Dios en esta tierra tiene su origen en el mismo Edén, con los primeros dos seres humanos que Dios creó. A ellos se les conferían verdades sagradas de origen celestial, verdades que formarían en ellos caracteres semejantes al de su Creador. Pero, ¿quiénes se encargarían de dar estas instrucciones a esta naciente iglesia constituida por estas dos personas? Veamos qué nos dice el Espíritu de Profecía al respecto. Hablando de Adán y Eva, parte del tiempo debían emplearlo en la placentera labor de cultivar ese huerto, y otra parte en recibir la visita de los ángeles, escuchar sus instrucciones y dedicarse a la feliz meditación. Sus ocupaciones no eran fatigosas, sino agradables y vigorizantes. Ese hermoso huerto había de ser su hogar. Esto lo encontramos en la Historia de la Redención. Los ángeles eran los mensajeros celestiales, quienes con gozo traían instrucciones a aquellos quienes serían los primeros en constituir la iglesia de Dios en esta tierra. En esta iglesia había gratitud y adoración a aquel que les había provisto todo lo que necesitaban para su felicidad. Se nos sigue diciendo en el Espíritu de Profecía. Adán y Eva estaban encantados con las bellezas de su hogar edénico. Se deleitaban con los pequeños cantores que los rodeaban revestidos de brillante y primoroso plumaje, que gorjeaban su melodía alegre y feliz. La santa pareja unía sus voces a las de ellos en armoniosos cantos de amor, alabanza y adoración al Padre y a su amado Hijo, por las muestras de amor que la rodeaban. Pero alguien puede decir, ¿solamente estas dos personas conformaban a la iglesia de Dios en el Edén? Veamos qué dice el Espíritu de Profecía. Dios posee una iglesia
no es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita en la eternidad puede constituir una iglesia. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo de rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Pero nos preguntamos, ¿existe otra iglesia fuera de este mundo que adore al Dios Altísimo? Y si existe, ¿quiénes la conforman? En todo tiempo, el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia, y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. Sabemos que Lucifer y sus ángeles fueron expulsados del cielo después de mostrar una abierta rebelión a la deidad. Sabemos que ellos formaron parte de esa iglesia. Y mientras él se encontraba ya fuera del cielo, meditando en el futuro que le esperaba, recordó que había llegado la hora de la adoración en el cielo. Esos recuerdos, donde él gozaba de la compañía de los santos ángeles, todavía estaban frescos en su mente. Había cierta nostalgia en su mente por la felicidad en el cielo, pero él ya se encontraba fuera de él. En Historia de la Redención se nos dice, con respecto a esto, había llegado la hora de entonar felices cantos de alabanza a Dios y a su amado Hijo. Satanás había dirigido el coro celestial, había dado la nota. Luego toda la hueste angélica se había unido a él. Y entonces, en todo el cielo había resonado acordes gloriosos en honor de Dios y su amado Hijo. Pero ahora, en vez de esos dulcísimos acordes, palabras de ira y discordia resonaban en los oídos del gran rebelde. ¿Dónde está él? ¿No es acaso todo esto un horrible sueño? ¿Fue expulsado del cielo? ¿Nunca más se abrirían sus puertas para permitir entrar? Se acercaba la hora de la adoración, cuando los santos y resplandecientes ángeles se postran delante del Padre. Nunca más se uniría al cántico celestial. Nunca más se inclinará reverente y con santo temor ante la presencia del Dios eterno. Esto está en Historia de la Redención. Cuán diferente era el ambiente que rodeaba ahora a Lucifer. Poco tiempo atrás estaba rodeado por el amor de los ángeles, pero ahora la paz y la felicidad del cielo eran ajenas ya. Hoy estaba rodeado por demonios que continuamente se hacen amargos reproches entre sí. En Joyas de los Testimonios, tomo 1, se nos dice: los voluntarios súbditos de Satanás son fieles, activos y unidos en un propósito. Y aunque se aborrecen y se hacen guerra mutuamente, aprovechan toda oportunidad para fomentar su interés común. Pero el gran general del cielo y de la tierra ha limitado el poder de Satanás. Esta es la sinagoga de Satanás en sus inicios, y este es el ambiente que se vive entre ellos. Sin embargo, por el lado opuesto, encontramos a la iglesia de Dios en el Edén.
Esta era un fiel reflejo de lo que es la iglesia de Dios en el cielo. Adán y Eva en el Edén adoraban la misma divinidad que adoraban todos los ángeles en el cielo. Las citas que hemos leído son una representación fidedigna de la realidad que existe en el cielo. Este relato inspirado por el Espíritu de Dios no puede ser mejorado por ningún erudito. Podrían venir 10.000 eruditos que estuviesen de acuerdo con esta cita inspirada, y ellos no podrían hacer que esta cita sea más inspirada. O podrían venir 10.000 eruditos que se opongan a lo que Dios ha inspirado, y ni aun así estos podrían restarle ni un gramo de peso a lo que el Altísimo dijo por boca del profeta que él ha elegido. Lo que sale de la boca de Dios posee un inalterable peso divino. Es de sabios creer lo que Dios dice por boca de sus profetas, desde el primero en ser levantado hasta el último. Las Escrituras nos dicen: creed a sus profetas y seréis prosperados. Creer en los profetas es creer en Dios, quien inspiró a los profetas. En oposición a la iglesia de el Edén, tenemos a los descendientes de Caín, quienes conformarían la iglesia que rivaliza con la iglesia de Dios. La iglesia de Caín es una continuación de la sinagoga de Satanás. Esta iglesia se encontraba multiplicada en todas las naciones paganas, de modo que eran una multitud inmensa en comparación con el pequeño remanente de Dios. En oposición a la iglesia del Edén, tenemos la iglesia de Caín, es decir, la sinagoga de Satanás. Pero el conocimiento que Dios le dio a Adán y Eva fue traspasado de generación tras generación. Y la iglesia de Dios, con el paso del tiempo, fue disminuyendo en número. De modo que 2000 años después de la caída de Adán y Eva, Dios le pidió a Abraham que saliera de su tierra, donde había mucha idolatría. Porque Abraham era uno de los pocos que poseían el conocimiento del único Dios verdadero. Y Dios deseaba mantener en Abraham la pureza de ese conocimiento de origen celestial. De modo que la iglesia de Dios estaba constituida por Abraham y su familia. Esta iglesia avanzó a través del tiempo y llegamos al tiempo de Cristo, aproximadamente en el año 4000, después de la entrada del pecado en este mundo. Para este tiempo, el pueblo de Israel había combinado el conocimiento de Dios con las tradiciones humanas que tuvieron origen en las mentes del liderazgo de aquel entonces. De modo que la pureza del conocimiento de Dios fue contaminada con el conocimiento del hombre. De modo que Dios envía a nacer a esta tierra a su Hijo unigénito. Y Cristo comienza a formar una iglesia pura en conocimiento y doctrina. Jesús fue seleccionando a sus discípulos de la iglesia oficial ya establecida y dirigida por los escribas y los fariseos. Eligió a aquellos que poseían un corazón humilde y que estaban dispuestos a ser enseñados. Estos fueron educados por el maestro de maestros por 3 años y medio, y con estos la iglesia avanzó a través del tiempo. Pero una vez muertos los fundadores de esta iglesia, una vez Cristo ascendido al cielo, Satanás se encargó de ir corrompiendo gradualmente la pureza de las doctrinas enseñadas por Cristo. De modo que 1000 años después, las verdades estaban tan entremezcladas con el error que Dios nuevamente levanta reformadores para sacar de los escombros del error aquellas verdades puras que fueron enseñadas por Cristo. Y es aquí donde aparecen los reformadores de la Edad Media. Por mencionar algunos, como John Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero. Y después de estos, por el año 1844, un poco antes de esta fecha, Dios levanta a más personajes para que avanzaran en la reforma que iniciaron los reformadores de la Edad Media.
Y es aquí donde encontramos a nuestros pioneros adventistas. La existencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue profetizada por la palabra de Dios. Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículos del 1 al 2. Se nos dice ahí: y vi otro ángel fuerte descender del cielo, vestido de una nube, y el arco del cielo estaba en su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Pasamos al versículo 8 y 9. Y oí una voz del cielo que hablaba otra vez conmigo, y me decía: anda, ve, y toma el librito abierto en la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Estos textos están haciendo referencia al movimiento de 1844 originado por Dios en Estados Unidos de Norteamérica. La segunda venida de Cristo fue proclamada con poder por Guillermo Miller. A través de sus estudios llegó a la conclusión de que Jesús volvería a la tierra en 1843 en primera instancia. En segunda instancia, pensó que vendría en la primavera de 1844, pero finalmente se llegó a la fecha del 22 de octubre de 1844, que era el otoño de aquel año. Esta noticia fue dulce en la experiencia de muchísimas personas. Muchos deseaban un mundo mejor, pero llegada la fecha señalada, Jesús no regresó a esta tierra. Y esta fue una amarga experiencia para aquellos que con sinceridad de corazón se habían unido a este movimiento. Precisamente lo que había sido profetizado en Apocalipsis se estaba cumpliendo. El librito sería dulce en la boca, pero amargo en el vientre. El don profético manifestado en Juan anunció con más de 1000 años de anticipación la existencia de un movimiento que se caracterizaría por guardar los mandamientos de Dios y poseer la fe de Jesús, es decir, poseer el don profético. Sabemos que Jesús no vino para este momento, ni para la primavera ni para el otoño de 1844. ¿Significa que este movimiento no fue dirigido por Dios porque Jesús no regresó a la tierra? ¿Significa que el error que cometieron convertía a este movimiento en una completa equivocación? ¿Por qué Dios permitió este chasco? Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos para responder a esta pregunta. Dios se propuso probar a su pueblo. Su mano cubrió el error cometido en el cálculo de los períodos proféticos. Los adventistas no descubrieron el error, ni fue descubierto tampoco por los más sabios de sus adversarios. Estos decían: vuestro cálculo de los períodos proféticos es correcto. Algún gran acontecimiento está a punto de realizarse, pero no es lo que predice Miller. Es la conversión del mundo y no el segundo advenimiento de Cristo. Nos preguntamos, ¿por qué Dios los estaba probando? Se nos dice lo siguiente en respuesta a esta pregunta. Pasó el tiempo de expectativa y no apareció Cristo para libertar a su pueblo. Los que habían esperado a su Salvador con fe sincera experimentaron un amargo desengaño. Sin embargo, los designios de Dios se estaban cumpliendo. ¿Cuáles eran estos? Dios estaba probando los corazones de los que profesaban estar esperando su aparición. Había muchos entre ellos que no habían sido movidos por un motivo más elevado que el miedo.
Su profesión de fe no había mejorado sus corazones ni sus vidas. Cuando el acontecimiento esperado no se realizó, esas personas declararon que no estaban desengañadas. No habían creído nunca que Cristo vendría. Estos fueron los primeros en ridiculizar el dolor de los verdaderos creyentes. Después de esta prueba y haber experimentado este amargo chasco, aquel inmenso grupo que se unió al movimiento de la segunda venida de Cristo quedó reducido a un pequeño núcleo de personas. Dios necesitaba solo un remanente pequeño que le amara y que deseara la verdad de todo corazón para levantar su iglesia. Echemos un vistazo atrás en la historia para comprender cómo Dios mismo levantó a nuestra iglesia. Recordando aquellos tiempos, Ellen White escribió al respecto: muchos de los nuestros no comprenden cuán firmemente se asentaron los cimientos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José Bay, el padre Pierre, el pastor Irán Epson y otros hombres perspicaces, nobles y fieles se contaron entre los que después de transcurrida la fecha de 1844 buscaron la verdad como un tesoro escondido. Yo también asistía a sus reuniones, dice ella. Estudiábamos y orábamos con fervor. A menudo permanecíamos congregados hasta tarde por la noche. A veces toda la noche, orando por luz y estudiando por la palabra. Vez tras vez, aquellos hermanos se reunían para estudiar la Biblia, a fin de descubrir su significado y a fin de estar preparados para predicarlo con poder. Cuando en su estudio llegaban al punto de decir, nada más podemos hacer, el Espíritu del Señor descendía sobre mí, dice ella. Era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando. Y también instrucciones acerca de cómo habíamos de trabajar y enseñar eficazmente. Así se nos daba luz, que nos ayudaba a comprender las escrituras referentes a Cristo, su misión y su sacerdocio. Se me señaló con claridad una cadena de verdad que se extendía desde entonces hasta el tiempo en que entraremos en la ciudad de Dios. Y yo transmitía las instrucciones a otros que el Señor me había dado. Esto está en Primeros Escritos. Sigue diciendo, durante todo ese tiempo yo no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba, por así decirlo, trabada y no podía comprender las escrituras que estábamos estudiando. Esto constituía uno de los mayores pesares de mi vida. Estuve en esta condición hasta que todos los puntos principales de nuestra fe se aclararon para nuestra mente, en armonía con la palabra de Dios. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión, no podía comprender esos asuntos y aceptaban las revelaciones dadas como luz que provenía directamente del cielo. Sigue diciendo, primero escrito, el fundamento doctrinal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se asentaba así sobre un fiel estudio de la palabra de Dios. Y cuando los hermanos no podían avanzar, Ellen G. White recibía luz que ayudaba a explicar la dificultad y despejaba el camino para que el estudio continuase. Además, las visiones confirmaban las conclusiones correctas, de manera que el don profético actuaba para corregir los errores y para confirmar la verdad. Hermanos, es muy importante comprender la manera que Dios utilizó para levantar esta iglesia. Dios utilizó personas que tenían hambre y sed por la verdad, personas que tomaron la iniciativa de estudiar la Biblia para encontrar la razón por la cual Jesús nos regresó. Ningún líder les indicó que debían reunirse para aclarar sus dudas. Se reunieron por iniciativa propia. Sentían una profunda necesidad por conocer y comprender mejor a Dios. El hecho de que personas mayores de edad estuviesen con sus mentes
dispuestas a escuchar a una jovencita de 17 años, para ese entonces, esto nos dice mucho acerca de la humildad de carácter de estos pioneros. No había ningún espíritu de superioridad ni en los mayores como en la pequeña adolescente. Un mismo espíritu les unía, el Espíritu Santo de Cristo. Y pregunto, ¿tendríamos hoy, como Iglesia Adventista, dificultades en aceptar lo que Dios dijo por boca de una persona de 17 años de edad? ¿Hubiésemos participado de estos estudios bíblicos sin ningún prejuicio? ¿Hubiésemos sido como niños enseñables y dóciles a las verdades reveladas? ¿O al igual que los escribas y fariseos del tiempo de Cristo, hubiésemos puesto por encima de lo revelado nuestras propias ideas de lo que es justo y verdadero? Examinemos nuestros corazones para saber cuál espíritu está influenciando nuestras mentes. La oración y el estudio ferviente de la palabra fueron elementos necesarios para establecer el fundamento de nuestra fe. Pero estos dos elementos no eran suficientes. Dios agregó un tercer elemento, el espíritu de profecía, el don profético, las revelaciones o visiones dadas a la mensajera del Señor. Si Dios utilizó estos tres elementos para darnos verdades incuestionables, pregunto, ¿qué debemos utilizar hoy para aclarar las dudas que se nos presenten en este tiempo? ¿Nos limitaremos a la oración y el estudio de la palabra o también sumaremos a esto el don profético que Dios nos ha dado? ¿Podríamos formar parte del pueblo de Dios eliminando un elemento de los tres que Él nos dio para establecer la verdad? Nuestros pioneros adventistas utilizaron estos tres elementos y fue de esta manera que Dios estableció nuestras 28 creencias fundamentales, una secuencia de verdades que su pueblo mantendría viva desde 1844 hasta que entremos por las puertas en la ciudad celestial. Ahora, hemos mencionado a nuestros pioneros. ¿Quiénes fueron algunos de nuestros pioneros? Mencionaremos algunos de ellos. Jaime White nació el 4 de agosto de 1821 y muere el 6 de agosto de 1881. Fue un teólogo y escritor estadounidense, cofundador de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que eventualmente se convierte en el esposo de Ellen Harmon, mejor conocida como Ellen G. White. Otro de nuestros pioneros se llamó Urias Smith. Nació el 3 de mayo de 1832 y muere el 6 de marzo de 1903. Fue un autor, ministro, educador y teólogo adventista del Séptimo Día, conocido sobre todo por haber sido el editor de la Review and Herald durante más de 50 años. Otro de nuestros pioneros fue Joseph Bates o Joseph Bay. Joseph Bay nació el 8 de julio de 1792 en Michigan y muere el 19 de marzo de 1872. Fue un marino estadounidense y ministro evangélico. Es considerado uno de los pioneros y fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, conocido por ser uno de los primeros adventistas en guardar el sábado como el día de reposo bíblico. Otro de nuestros pioneros era R.F. Cottrell, conocido como Roswell Fenner Cottrell. Nace el 17 de enero de 1814 y muere el 22 de marzo de 1892. Fue un predicador, consejero, escritor, himnista y poeta que provenía de una familia de bautistas del Séptimo Día. Era hijo de John Cottrell y Mary Polly Stillman. Después de unirse a los adventistas sabáticos, que finalmente organizaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se convirtió en uno de sus principales defensores.
Otro de nuestros pioneros fue Alonzo Trevier Young. Nace en 1850 y muere en 1923. Fue un adventista del séptimo día conocido por su impacto en la teología de la Iglesia, junto con su amigo y asociado Elliot J. Waggoner. Fue un participante clave en la sesión de la Conferencia General de Minneapolis, considerada como un evento histórico en la historia de la Iglesia Adventista del séptimo día. Otro de nuestros pioneros fue Elliot Joseph Waggoner. Nació el 12 de enero de 1855 y muere el 28 de mayo de 1916. Fue un adventista del séptimo día, particularmente conocido por su impacto en la teología de la Iglesia, junto con su amigo y asociado Alonzo Trevier Young, en la sesión de la Conferencia General de Minneapolis en 1888. En la reunión de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, Elliot J. Waggoner, junto con Alonzo Trevier Young, presentaron un mensaje sobre la justificación, apoyado por Ellen G. White, pero resistido por líderes de la Iglesia como Butler y otros. Apoyó cuestiones teológicas como el significado de la justificación por la fe, la relación entre la ley y la gracia, la justificación y su relación con la santificación. Y por último mencionaremos a Ellen Gold White, que nació en Gorham, Maine, el 26 de noviembre de 1827, en Santa Elena, California, y muere el 16 de julio de 1915. También conocida como Ellen G. White, fue una autora adventista estadounidense, cuyo liderazgo llevó al establecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bien, estos han sido algunos de nuestros pioneros. Y por más de un siglo, después de que esta iglesia fue levantada por Dios, así como ellos tenían el deseo de conocer la verdad, nos preguntamos, ¿queremos saber la verdad y practicar la verdad? Si esto es así, entonces permitamos que los pioneros identifiquen la verdad. Esto lo encontramos en el libro titulado en inglés Consejos a escritores y editores. Se nos dice: cuando el poder de Dios testifique acerca de la verdad, ésta permanecerá para siempre como verdad. No debe aceptarse ninguna suposición posterior, contraria a la luz que Dios ha dado. Se levantarán hombres cuyas interpretaciones de las Escrituras les parecerá la verdad, pero esta no será la verdad. Dios nos ha dado la verdad para este tiempo, como fundamento de nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado qué es la verdad. Se levantarán uno y otro con nueva luz, que contradecirá la luz que Dios ha dado con demostraciones de su Espíritu Santo. Todavía viven unos pocos que pasaron por esta experiencia obtenida al establecer esta verdad. Dios ha sostenido con amor la vida de ellos para repetir y repetir hasta el fin de sus vidas la experiencia por la cual atravesaron, así como Juan el apóstol, hasta el mismo fin de su vida. Y los portaestandartes que cayeron por la muerte han de hablar por medio de la reimpresión de sus escritos. Se me ha instruido que de esta manera se oirá su voz. Han de dar su testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. La Iglesia Adventista fue conformada por Ellen White y los pioneros. Esta iglesia es un reflejo de la iglesia de Dios en los cielos, conformada por los ángeles leales. Es también un reflejo de la iglesia de Dios formada por Adán y Eva en el Edén. Tanto la iglesia de Dios en el Edén
como la iglesia remanente iniciada en 1844 y la iglesia de Dios en el cielo, todos estos unidos a la iglesia universal de Dios, es decir, aquella que está conformada por todos los seres del universo, todas estas se encuentran fielmente descritas en Apocalipsis. ¿Y a quiénes adoran? Veamos qué se nos dice en Apocalipsis 5:13. Apocalipsis 5:13. Y con esto nos estamos acercando al fin del tema. Y oí a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está sobre el mar, y todas las cosas que están en él, diciendo: al que está sentado en el trono, y al Cordero, sean alabanza, honra y gloria para siempre jamás. También en Apocalipsis 7:10 se nos menciona lo siguiente: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. También en Apocalipsis 11:5 se nos dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos. Hermanos, toda la creación de Dios que se encuentra esparcida en todo el universo unirán sus voces y darán la honra, la alabanza, la gloria por siempre y para siempre al que está sentado en el trono y a su amado Hijo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y que esto nos ayude a comprender que la iglesia que Dios va a llevar de esta tierra al cielo es una iglesia semejante a la iglesia que Dios tiene en los cielos. Que Dios te bendiga, y si este tema ha sido de un beneficio espiritual para tu vida, por favor apóyalo dando un like, y si aún no te has suscrito al canal, por favor hazlo para que estas verdades lleguen a más personas que aún la desconocen. Que Dios te cuide y te bendiga. Amén.